Con su venia, señor presidente, se da cuenta de la vista de causa en audiencia pública de la demanda de revisión de sentencia 4/2014, número 3 de tablilla. Conforman el colegiado habilitado los señores jueces supremos César Eugenio San Martín Castro, presidente, Jorge Luis Salas Arenas, Elvia Barros Alvarado, Hugo Príncipe Trujillo y David Loli Bonilla, por licencia del señor Prado Saldarriaga. Es materia de pronunciamiento la demanda de revisión de sentencia interpuesta por el condenado Antauro Igor Humala Tasso. Asimismo, se ha concedido informe oral y se encuentra presentes el sentenciado Humala Tasso, a efecto de que informe sobre hechos en la presente causa, su abogado defensor, el señor Víctor Girao Alatrista, y el representante de la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior, el abogado César Segura Calle, a quien se le concede uso de la palabra, señor presidente. Bien, vamos a escuchar en primer lugar al señor Antauro Humala Tasso, que ha pedido el informe sobre hechos. Después escucharemos a su abogado defensor y luego escucharemos al señor procurador público. Esa es la secuencia de esta vista oral. Señor Antauro Humala, sírvase ponerse de pie, por favor. El tribunal ha concedido de informar sobre los hechos materia de este proceso de revisión. Lo escuchamos, el tiempo que damos son 5 minutos. Ruego usted precisión, concisión y que hable claro y pausadamente para que podamos entenderle en toda su dimensión lo que nos quiere expresar a este tribunal, ¿correcto? Sí. Lo escuchamos entonces. Bueno, primero, gracias por escucharme. Buenos días a todos. Soy el mayor Antauro Humala. Tengo en prisión más de 10 años por los hechos de Andahuaylas ocurridos en enero de 2005. En ese tiempo gobernaba el presidente Alejandro Toledo Manrique, cuyo gobierno se autotitulaba de transición. Digo esto porque en el manifiesto político que yo redacté, escribí e ideé y que leí en Andahuaylas, el principal causal de aquel hecho era lo que nosotros considerábamos el urgente reemplazo del presidente por su vicepresidente, el entonces señor Weissman. David Weissman. Eso está escrito en el manifiesto de Andahuaylas. ¿Y por qué hicimos esa acción? Porque consideré, como director del periódico Llanta, que fundé y direccioné después de la rebelión de Locumba que hice con mi hermano, que la transición democrática era un fracaso en tanto no se restituyera la Constitución del 79. Tal es así que para mí es el principal problema del país, puesto que inclusive el señor García, en su gobierno anterior, en su plan de gobierno, puso restituir la Constitución del 79. No lo hizo. Y después el siguiente presidente, el actual, puso en su plan de gobierno lo mismo. Inclusive juramentó por ella, pero tampoco la restituyó. Entonces, con esto quiero decir, señores magistrados, que el causal principal del Andahuaylazo sigue vigente. Y yo no lo niego, jamás lo he negado, siempre lo he asumido ese hecho que está contemplado en el artículo 45 de la actual Constitución, juntamente con el delito de sedición y rebelión, y también tipificado en el Código Penal en el título de delitos contra el orden constitucional y el Estado. Ahora bien, hago este preámbulo porque era necesario dar el causal. Yo concentro en Andahuaylas varios cientos de reservistas, todos
convencidos de la causa que acabo de explicar, gente desarmada, todos desarmados, imbuidos en el juramento de fidelidad a la bandera. En todos los ejércitos hay un día en que los reclutas juran fidelidad a la bandera, o sea, a la nación. El nuestro es el 7 de junio. Y estos licenciados juraron defender a la patria, a la nación, con representar a la bandera. No juraron defender al gobierno, sino a la nación, que es un elemento superior. Considerábamos entonces que la nación estaba en peligro, estaba vulnerada en su integridad constitucional. Y además, estos licenciados, al retirarse, al ser licenciados, volvieron a juramentar en una ceremonia pública, volver a tomar las armas cuando la nación lo requiera. Consideramos, por consiguiente, que el andahuaylazo era para los licenciados etnocaceristas una señal de volver a tomar las armas, pero no las teníamos porque estábamos desarmados. Por consiguiente, ingresamos a Andahuaylas desarmados y gente desarmada. Entramos a la comandancia policial de esa región y sorprendimos a toda la guarnición que estaba armada, que estaba en estado de emergencia, estaban en orden de inamovilidad, y los encontramos dormidos, ebrios, lo cual explica que toda la guarnición fue capturada sin un solo tiro, sin un solo herido, sin una sola baja. Fuimos sorprendidos. Recién ahí nos armamos, recién ahí con el arsenal que encontramos, esta gente civil que captura en su cuartel a gente armada, nos armamos con este armamento y una vez armados, comando a 200 entre estos reservistas y marcho hacia el cuartel Los Chancas con la intención de capturarlo como parte de ese hecho de armas, de esa sedición o esa rebelión. En la esquina del cuartel Los Chancas, en la madrugada del 1 de enero del 2005, nos tropezamos, nos encontramos con una patrulla policial que iba en 3 patrulleros justamente en la esquina, y ahí se dio el primer enfrentamiento entre los sediciosos o las fuerzas del desorden contra las fuerzas del orden del Estado. Y hubieron 4 bajas, 3 heridos policías y un reservista herido. Eso nunca lo averiguó la sala, nunca me interrogaron de eso, porque yo entendí que lo habían subsumido dentro de rebelión, como creo que lo han hecho. Eso fue el primer enfrentamiento que hubo en el Andahuaylazo. 3 heridos policías y un reservista herido. Como este enfrentamiento alertó al cuartel, que estaba en la esquina y miraban absortos de sus torreones este enfrentamiento, ya habíamos perdido el factor sorpresa. Por consiguiente, di media vuelta con mi gente y armamos barricadas en un sector de la ciudad. Y las barricadas se hacen para defenderse, no se hacen para atacar, son un obstáculo defensivo. Y así aguantamos hasta el día siguiente, pero antes leo el manifiesto político sobre la toma de un patrullero y obtuvimos el apoyo de la población durante el 1 de enero y se organizó en la población una comisión mediadora, una comisión para un comité mediador entre las fuerzas del orden, comandadas por el general Murazo y acompañado de otros 4 generales del ejército de la policía más, y las fuerzas del desorden, sediciosas o rebeldes, que comandaba un mayor retirado. Esa comisión mediadora fue integrada por la Cruz Roja Internacional, la Iglesia Católica, el Ministerio Público, los bomberos y 1 o 2 elementos más que hasta ahora no me acuerdo. Sí, claro que sí. Y en esta comisión mediadora, durante 2 ocasiones, en el transcurso de ese hecho sedicioso, hubo 2 entrevistas. 2 veces me entrevisté con el general Murazo. Una cruzando las barricadas, caminando y hasta la plaza, y me encontré con el general Murazo. Inclusive pactamos una tregua de 3 horas. Y la segunda vez que nos juntamos por la comisión mediadora fue cuando me capturan. O sea, hubo una comisión mediadora, hubieron 2 fuerzas
separadas del desorden del orden, hubo una zona de operaciones establecida por el Ejecutivo por decreto resolución suprema, estado de emergencia, departamento de Purímac, y hubo una zona dominada por los sediciosos y otra zona dominada por las fuerzas del orden. Al día siguiente, el 2 de enero, en la mañana, será el segundo enfrentamiento. El segundo enfrentamiento, no el primero ni el único, fue el segundo. Y ahí yo estoy 6 de la mañana en una de las 8 barricadas que teníamos, y en la barricada opuesta comienzan a sonar los disparos ya de enfrentamiento, porque durante toda la noche sonaron como hostigamiento. Y hubo un enfrentamiento en el puente Colonial que yo asumí entonces como un hecho de acción de armas, por eso que al fin, en plena balacera, me desplazo hasta la barricada que estaba siendo atacada o enfrentada, y en ese transcurrir, que me demoró 5 a 10 minutos, ya había terminado el hecho de armas, y ya estaban los cadáveres de los policías en el puente Colonial, y yo, al mando de mi reservista, estoy desplazándome hacia el lugar de los cadáveres, los cuales mando evacuar al hospital. Por supuesto que entonces yo asumí que era un enfrentamiento armado y asumí toda la responsabilidad de aquel enfrentamiento, de aquel hecho de armas. Y digo esto porque al día siguiente el Poder Ejecutivo, cuando entierran a estos policías, el presidente Alejandro Toledo asiste como principal deudo, porque representaba a la nación. Los deudos principales no eran los familiares, sino era el presidente que representaba a la nación, ¿no?, asistiendo al funeral de los defensores del Estado. Con esto quiero decir que ahí hay una resolución suprema que estableció que fallecieron en acción de armas, no que fueron asesinados. El Ejecutivo reconoció que fallecieron en combate. Yo estaba en la zona de emergencia varios años y he tenido enfrentamientos con miembros de Sendero Luminoso, enfrentamiento armado, fusil contra fusil, y mis patrullas han hecho bajas en gente de Sendero Luminoso, como que esos también han hecho bajas en mi patrulla. Inclusive yo tengo una herida de bala de Sendero Luminoso en la pierna. Pero yo no considero que mis soldados murieron asesinados o los subversivos murieron asesinados. Todos murieron en combate. En una batalla, ya sea pequeña o grande, no hay asesinados, son caídos en acción de armas. Y la rebelión viene del latín bellum, bélico, guerra. Hay un rumor en el fondo, en la zona de los señores periodistas, que no me permite escuchar bien. El latín bellum quiere decir guerra, guerra interna, y en una guerra interna hay dos fuerzas que se enfrentan, hay bajas de combate. Bajas de combate son heridos, prisioneros y muertos. Entonces yo puedo decir que en el Andahuaylazo hubieron como 30, 40 bajas de combate, si contabilizamos los muertos, policías como reservistas, si contabilizamos los prisioneros, no secuestrados, fueron prisioneros, fueron capturados esos policías en su cuartel, y todavía de manera indigna. Y además ellos preferían pasar como damnificados, como secuestrados, que enfrentar el Código Militar Policial, que los hubiera sancionado por entregar una instalación sin resistencia, no cumplir sus roles, etc. Sin embargo, a mí me han sentenciado por secuestrar a gente que no se puede defender su cuartel y que fue capturada por gente desarmada, y que tampoco quiso salir porque estaban con inamovilidad, y también era vergonzoso para ellos salir al cuartel. Seguimos con la narración. Una vez de ese segundo enfrentamiento, que yo asumí que era enfrentamiento, en la tarde hay un tercer enfrentamiento, en que los francotiradores eliminan a 2 reservistas, cuyas muertes no han sido averiguadas en todo el proceso judicial. Ahí hago una consideré que ya se estaba desbordando la situación, y por eso, mediante la comisión mediadora, logro una entrevista con el general Murazo y le expreso mi decisión de deponer las armas, o sea, de desistir ya de la sedición o rebelión, como me han sentenciado. Por consiguiente, en plena negociación, soy capturado
y mi gente a los días subsiguientes entrega las armas y con eso finaliza la rebelión. Ahora, a mí me han procesado y sentenciado por 5 delitos, 1 político y 4 comunes: rebelión, homicidio, secuestro, arrebato de armas y daño, con un enfoque similar a como si yo fuera una especie de retaco o destructor que me fui a Andahuaylas a matar, a secuestrar, a violar, a destrozar propiedad, a dañar y de pasadita hacer una rebelión. Entonces, yo considero que eso es injusto, eso no es coherente. Más aún cuando a mis compatriotas reservistas que me han seguido en el juicio, ya una sala del Poder Judicial les ha subsumido todos esos delitos en uno solo, que es el delito político de rebelión. Inclusive la Fiscalía acaba de reconocer que es delito político de rebelión, no un solo delito. Solamente a mí me mantienen un criterio diferente al resto de mis reservistas. Y sin embargo, yo mantengo la fe en la justicia peruana. Ahora bien, quiero referirme al enfrentamiento del Puente Colonial, al segundo enfrentamiento donde fallecen 4 policías. Yo asumí la responsabilidad, porque yo soy el líder de esa rebelión y asumí la responsabilidad de mi gente. Y por eso soy el primero que entré en prisión y seguramente seré el último. Sin embargo, las pericias balísticas de esos fallecidos demuestran que fueron todos baleados por la espalda. De los 4 fallecidos policías tienen 6 heridas de bala, 5 por la espalda y una de frente que es de rebote, también vino por la espalda. Además, la Corte Suprema, una sala presidida por el doctor Villestein, absolvió a mis 2 coprocesados, porque de los 170 reservistas, etnocaceristas que estamos presos por el Andahuaylazo, han sido absueltos ya todos los acusados de homicidio. Y a mí, que soy el único que no disparé un solo tiro porque no tuve necesidad, yo era el jefe, no disparé nunca un solo tiro, estaba probado en autos. A mí me han puesto de coautor en solitario, o sea, soy un coautor que no tengo coautores, y no disparé. Y así estoy siendo sentenciado y procesado y encarcelado por un homicidio no cometido. Eso quiere decir de que luego de 10 años de proceso, no se determina hasta ahora quiénes mataron a los 4 policías en el enfrentamiento del Puente Colonial del 1 de enero de 2005, porque todos los etnocaceristas reservistas han sido absueltos y el único que queda, el suscrito, estoy coautor con nadie y encima sin haber disparado un solo tiro. Entonces, esto me conlleva a sostener que el Poder Judicial no ha podido determinar quiénes mataron a los policías, pero sí ha determinado que los etnocaceristas no fuimos. Entonces yo aplico la lógica, y eso quiere decir que si las fuerzas del desorden no eliminaron a los policías y estos tampoco se suicidaron, solo y únicamente queda la posibilidad que los autores hayan sido las fuerzas del orden. No sé quién, la policía, el ejército, no lo sé, pero solamente queda esa posibilidad, razón por la cual es el único proceso que, según entiendo, en que hay cargos de homicidio y secuestro, no se hizo la reconstrucción de los hechos pese a mi pedido y por lo cual me expulsaban de las audiencias y pese al pedido de los mismos peritos de la policía que verificaron eso. Entonces yo llamo eso crimen de Estado, análogo a lo que ocurrió en la época de la marcha de los 4 suyos, en que el candidato Toledo se le achaca la muerte de los 6 trabajadores del Banco de la Nación, él tiene que fugar a Argentina, y después se descubrió que el CIN de Montesinos los había dinamitado. Y eso era un crimen de Estado. Entonces, algo análogo sucede en Andahuaylas. Todos los etnocaceristas han sido absueltos de homicidio. Yo, coautor en solitario y sin haber disparado un solo tiro. Entonces, yo considero de que
En Andahuaylas cometimos un solo delito, un solo y único delito en el cual están contemplados, inmersos, todo el resto de hechos, incluido las acciones de armas, que yo asumí responsabilidad, pero ahora descubro que por nosotros fue un enfrentamiento, pero por el otro lado fue un homicidio por la espalda por partes de las mismas fuerzas del Estado con sus propios defensores. Agradezco que me hayan escuchado y he terminado mi... Bien, tome asiento, por favor. Andahuaylas, 2 de enero de 2005, 7 de la mañana, 4 policías muertos. 10 años después, sale a la luz un informe de criminalística policial elaborado en base a los cadáveres de los agentes, que arroja un resultado sorprendente. Las balas que mataron a los 4 policías no vinieron desde la masa humanista que las víctimas tenían al frente. Más bien, les llegaron desde atrás, de arriba hacia abajo y de una larga distancia. Sobre el río Chupao está este puente llamado Puente Colonial, que es donde cayeron abatidos los 4 policías en el famoso Andahuaylazo, exactamente en este lugar. Los policías apuntaban hacia allá, porque allá, a 3 cuadras, estaban las huestes de Antauro Humala. Las balas que mataron a estos policías no vinieron desde acá, sino desde este cerro, donde habrían estado escondidos francotiradores. La gente que estaba en el Cerro Guayhuaca eran los francotiradores de las fuerzas especiales, apostados ahí por Otto Ibovich, que era en ese entonces también director de la flamante escuela de francotiradores. Armados con 1 centímetro, con una tiza, con el dictamen pericial y también con la voz de un experto en balística forense, hoy vamos a reconstruir con un maniquí cómo ingresaron y cómo salieron los proyectiles que ese día mataron a los 4 policías en el llamado Andahuaylazo. El mayor de la policía en retiro, José Vázquez, no sabe el tema que hoy queremos escudriñar con él. Le hemos pedido que lea por primera vez una pericia que hasta hoy no conocía. Vamos a imaginarnos en primera instancia que este es el cuerpo del capitán Cahuana Pacheco Carlos. Según la pericia, el balazo que mató al capitán le vino de atrás hacia adelante. Le ingresó a 14 centímetros por debajo de la manga de su prenda policial, le atravesó el brazo y le perforó el tórax, comprometiendo pulmones e hígado. Este proyectil, de acuerdo a la pericia, indica que es de calibre 7.62, producido por un AKM que generalmente usa la policía, también el ejército. El teniente de la policía Luis Chávez Vázquez, de 29 años, fue el segundo en morir. Todos vimos su cuerpo recibiendo el balazo del llamado Centinela. Pero según la propia pericia de la policía, esa bala se le quedó atorada en el chaleco antibalas. La bala asesina fue otra que le entró de lleno por la izquierda y desde atrás. Vamos a poder deducir nosotros si ligeramente inclinamos y proyectamos el orificio de salida con el orificio de ingreso, tendríamos esta trayectoria de arriba a abajo. La bala al teniente le ingresa por el lado izquierdo aquí, ¿sí?, pero le sale por el lado derecho. Entonces ese proyectil ha venido en esta situación, de aquí, de este lado, así. Mayor, ahora imaginemos que este es el cuerpo del suboficial Ricardo Rivera Fernández, que también murió aquel día. El suboficial Ricardo Rivera, de 41 años, recibió un balazo desde la izquierda, también de arriba hacia abajo y sin características, también de corta distancia.
¿no? Aquí. Esto, por ahí habría entrado la bala. Aquí sí, aquí 4 centímetros del borde escapular. Ok, y el orificio 2. Lo ubicamos aquí. Si colocamos esto como referencia, entonces tiene una trayectoria de arriba hacia abajo. Igual suerte corrió el suboficial Abelardo Cerrón, de 39 años, muerto de 2 balazos, que también le llegaron desde atrás cuando miraba atento al frente. O sea, ingresó por acá y salió por acá. ¿Significa que la bala le vino de abajo? No, la forma del orificio es ovalado, y cuando es ovalado quiere decir que no ha sido disparado en forma recta. O sea que este hombre no es que le hayan disparado de abajo, sino que este hombre estaba en esta posición. Inclinado, se agazapaba de repente. Tenemos de atrás ligeramente adelante, sí, lateralmente podría haber sido. O sea, lateralmente. Lateral. Desde atrás. Sí, Lo agarraron por la espalda también. Prácticamente sí, ha sido de forma lateral. Al final de su explicación, nuestro experto llega a una conclusión. Los han sorprendido. No ha sido un enfrentamiento como debía haber suscitado, ¿no? Porque no es un enfrentamiento que se haya visto uno con otro para dispararse frente a frente, no. Los han agarrado desapercibidos, de repente está descuidado, ¿no? Nosotros le pedimos al general Otto Gibovich que diera su versión sobre estos hechos. Él ha preferido no hacerlo, pero él reiteradas veces ha sostenido que los francotiradores a su mando llegaron después de los hechos en Andahuaylas, después de las muertes de estas 6 personas, incluyendo los 4 policías. Pero Fabricio Escajadillo fue a Andahuaylas y esto fue lo que encontró. La hueste de Antauro estaba más o menos, como te digo, a la altura de allá del colegio Color Verde, que es, digamos, con linda la comisaría de Andahuaylas. Los policías que murieron estaban acá en la parte, digamos, del puente colonial, ahí más o menos donde le protege, digamos, al río, por ahí estaban los policías. ¿Y dónde se supone que estaban los francotiradores? Bueno, los francotiradores, obviamente, en ese momento nadie sabía nada. Nadie sabía nada de que había francotiradores. Y eso que quede bien en claro. Se enteran cuando ya recién caen los policías. Cuando caen, cuando los disparan a los policías, dice de dónde ha venido la bala, que si los etnocaceristas están allá. Dan pues acá que miraban personas que se levantaban, militares. Él es Pepe Atanasio, periodista de Andahuaylas, y sus palabras parecen concordar con este video. 12 del día del mismo 2 de enero en que los 4 policías murieron por causa de balazos venidos del cerro a sus espaldas. Un gentío enardecido trepa ese cerro y con violencia atrapa a 4 militares escondidos entre cactus y maleza. Con golpes y gritos los llevan a la comisaría local. A punto de ser linchados, los acusan de haber sido quienes dispararon no solo contra los agentes policiales, sino también contra 2 reservistas. El francotirador estaba allá donde está el puesto. ¿Usted cómo sabe? Nosotros hemos visto cómo estábamos acá, varios somos, ¿no? Nosotros. ¿Usted vio a los francotiradores ahí? Sí, ahí estaba sentado. ¿Está seguro que no eran reservistas? No. Francotiradores eran con casco, con toda esta valla. Allá donde usted ve ese torreón, parece, de ahí es lo que dispararon acá. ¿Y el arma que tenían cómo era? Larga, armas largas eran. Todo el pueblo lo corretearon a los francotiradores y a muchos han capturado. ¿Cómo sabe usted que eran francotiradores? Podrían haber sido reservistas. Por su armamento sofisticado, con mira telescópica. Ellos son Auro Altamirano, profesor de secundaria andahuaylino, y Samuel Ramírez, chofer de transportes local. Sus palabras también parecen concordar con este otro video. Mientras los pobladores más furiosos dan caza a los militares camuflados en el Cerro Huayhuaca, otros les han arrebatado sus armas. Nada menos que rifles de alta precisión diseñados para, por supuesto, el trabajo de un francotirador profesional. Estas imágenes corresponden al mismo día en que las calles de Andahuaylas vivieron estas balaceras de guerra. Estas procesiones donde cargaron en andas al caudillo Antauro Humala y las muertes de los 4 policías.
muertes desde lo alto, desde la espalda y desde una larga distancia. Yo he visto que a un francotirador se lo llevaban por esta avenida. ¿De dónde lo traían? De la parte de allá. ¿De arriba? Sí. ¿Cerro? Sí. Tendrán que responder los generales, ¿por qué terminan pues muertos los policías por las espaldas desde el Cerro Huayhuaca? Porque la pericia lo dice. ¡Viva el movimiento nacionalista peruano! Entre otros delitos, a Antauro Humala se le ha acusado por el secuestro de los 4 militares que fueron bajados de aquel cerro por el populacho andahuaylino. De aquellos, sabemos que al menos uno sí era un francotirador en ejercicio. Carlos Sandro Rivera Chirinos. En 2005, la turba etnocacerista le rompió así la cabeza al ser bajado del cerro, donde estaba armado con su rifle sniper, y después fue mostrado ante el pueblo entero. El año pasado, este hombre posó así, un moderno modelo de alta precisión, mientras servía en la selva del Biscatán. ¿Realmente fueron militares quienes abrieron fuego contra policías y reservistas durante el Andahuaylazo? ¿Y con qué razón habrían cometido tamaño delito? La defensa de Antauro dice que este fue un acto que buscó ese año proscribir el etnocacerismo y desaparecerlo del mapa político, endilgándole muertes ante las que no tendría responsabilidad. Eso dicen. ¿Cierto o no? La verdad es que la Corte Suprema de Justicia en 2011 emitió una resolución basada en la pericia policial efectuada a los cuerpos de los policías caídos y exculpó a 2 de los 3 acusados de estos homicidios. Daniel Udeña, el Centinela, y Tito Palomino, la mano derecha de Antauro, fueron declarados inocentes por la muerte de estos policías. No así Antauro Humala, el coautor de un homicidio sin coautores. A ver, vamos a dar inicio a las audiencias públicas. Quiero en primer lugar rogar al público asistente y a los periodistas que se sirvan guardar el respectivo silencio y el orden correspondiente, que es un sinónimo de respeto al tribunal y a quienes estamos en estas audiencias. Aclaro también, como ya es obvio, al público asistente que deben de guardar absoluto silencio, no deben formular ningún tipo de expresión favorable o desfavorable a alguna de las partes o informantes. De no ser así, se les conminará una primera vez para que lo hagan y si no, se va a disponerse el retiro del público e incluso de los periodistas si es que no guardan el orden y el silencio que corresponda. Sobre todo quisiera mucho silencio y respeto a las personas aquí asistentes, porque las distracciones pueden mellar la coherencia del discurso, de la exposición que los informantes van a hacer. Muy bien, señor relator, de cuenta de la primera vista oral. Con su venia, señor presidente, se da cuenta de la vista de causa en audiencia pública de la demanda de revisión de sentencia 4/2014, número 3 de tablilla. Conforman el colegiado habilitado los señores jueces supremos César Eugenio San Martín Castro, presidente, Jorge Luis Salas Arenas, Elvia Barros Alvarado, Hugo Príncipe Trujillo y David Loli Bonilla por licencia del señor Prado Saldarriaga. Es materia de pronunciamiento la demanda de revisión de sentencia interpuesta por el condenado Antauro Igor Humala Tasso. Asimismo, se ha concedido informar y se encuentra presentes el sentenciado Humala Tasso, a efecto de que informe sobre hechos en la presente causa, su abogado defensor, el señor Víctor Girao Alatrista, y el representante de la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior, el abogado César Segura, a quien se le ha concedido uso de la palabra, señor presidente. Bien, vamos a escuchar en primer lugar al señor Antauro Humala Tasso, que ha pedido el informe sobre hechos. Después escucharemos a su abogado defensor
y luego escucharemos al señor Procurador Público. Esa es la secuencia de esta vista oral. Señor Antauro Humala, sírvase ponerse de pie, por favor. El tribunal ha concedido el derecho que tiene usted de informar sobre los hechos materia de este proceso de revisión. Lo escuchamos, el tiempo que damos son 5 minutos. Ruego usted precisión, concisión y que hable claro y pausadamente para que podamos entenderle en toda su dimensión lo que nos quiere expresar a este tribunal, ¿correcto? Sí. Lo escuchamos entonces. Bueno, primero, gracias por escucharme. Buenos días a todos. Soy el mayor Antauro Humala. Tengo en prisión más de 10 años por los hechos de Andahuaylas ocurridos en enero de 2005. En ese tiempo gobernaba el presidente Alejandro Toledo Manrique, cuyo gobierno se autotitulaba de transición. Digo esto porque en el manifiesto político que yo redacté, escribí e ideé y que leí en Andahuaylas, el principal causal de aquel hecho era lo que nosotros consideramos el urgente reemplazo del presidente por su vicepresidente, el entonces señor Weissman. David Weissman. Eso está escrito en el manifiesto de Andahuaylas. ¿Y por qué hicimos esa acción? Porque consideré, como director del periódico Llanta, que fundé y direccioné después de la rebelión de Locumba que hice con mi hermano, que la transición democrática era un fracaso en tanto no se restituyera la Constitución del 79. Tal es así que para mí es el principal problema del país, puesto que inclusive el señor García, en su gobierno anterior, en su plan de gobierno, puso restituir la Constitución del 79. No lo hizo. Y después el siguiente presidente, el actual, puso en su plan de gobierno lo mismo. Inclusive juramentó por ella, pero tampoco la restituyó. Entonces, con esto quiero decir, señores magistrados, que el causal principal del Andahuaylazo sigue vigente. Y yo no lo niego, jamás lo he negado, siempre lo he asumido ese hecho que está contemplado en el artículo 45 de la actual Constitución, juntamente con el delito de sedición y rebelión, y también tipificado en el Código Penal en el título de delitos contra el orden constitucional y el Estado. Ahora bien, hago este preámbulo porque era necesario dar el causal. Yo concentro en Andahuaylas varios cientos de reservistas, todos convencidos de la causa que acabo de explicar, gente desarmada, todos desarmados, imbuidos en el juramento de fidelidad a la bandera. En todos los ejércitos hay un día en que los reclutas juran fidelidad a la bandera, o sea, a la nación. El nuestro es el 7 de junio. Y estos licenciados juraron defender a la patria, a la nación, con representar la bandera. No juraron defender al gobierno, sino a la nación, que es un elemento superior. Considerábamos entonces que la nación estaba en peligro, estaba vulnerada en su integridad constitucional. Y además, estos licenciados, al retirarse, al ser licenciados, volvieron a juramentar en una ceremonia pública, volver a tomar las armas cuando la nación lo requiera. Consideramos, por consiguiente, que el Andahuaylazo era para los licenciados etnocaceristas una señal de volver a tomar las armas, pero no las teníamos porque estábamos desarmados. Por consiguiente, ingresamos a Andahuaylas desarmados y gente desarmada. Entramos a la comandancia policial de esa región y sorprendimos a toda la guarnición que estaba armada, que estaba en estado de emergencia, estaban en orden de inamovilidad, y los encontramos dormidos, ebrios, lo cual explica
toda la guarnición fue capturada sin un solo tiro, sin un solo herido, sin una sola baja. Fuimos sorprendidos. Recién ahí nos armamos, recién ahí con el arsenal que encontramos, esta gente civil que captura en su cuartel a gente armada, nos armamos con este armamento y una vez armados, comando a 200 entre estos reservistas y marcho hacia el cuartel Los Chancas con la intención de capturarlo como parte de ese hecho de armas, de esa sedición o esa rebelión. En la esquina del cuartel Los Chancas, en la madrugada del 1 de enero del 2005, nos tropezamos, nos encontramos con una patrulla policial que iban en 3 patrulleros justamente en la esquina, y ahí se dio el primer enfrentamiento entre los sediciosos o las fuerzas del desorden contra las fuerzas del orden del Estado. Y hubieron 4 bajas, 3 heridos policías y un reservista herido. Eso nunca lo averiguó la sala, nunca me interrogaron de eso, porque yo entendí que lo habían subsumido dentro de rebelión, como creo que lo han hecho. Eso fue el primer enfrentamiento que hubo en el Andahuaylazo. 3 heridos policías y un reservista herido. Como este enfrentamiento alertó al cuartel, que estaba en la esquina y miraban absortos de sus torreones este enfrentamiento, ya habíamos perdido el factor sorpresa. Por consiguiente, di media vuelta con mi gente y armamos barricadas en un sector de la ciudad. Y las barricadas se hacen para defenderse, no se hacen para atacar. Son un obstáculo defensivo. Y así aguantamos hasta el día siguiente. Pero antes leo el manifiesto político sobre la toma de un patrullero y obtuvimos el apoyo de la población durante el 1 de enero. Y se organizó en la población una comisión mediadora, una comisión para un comité mediador entre las fuerzas del orden, comandadas por el general Murazo y acompañado de otros 4 generales del ejército de la policía más, y las fuerzas del desorden, sediciosas o rebeldes, que comandaba un mayor retirado. Esa comisión mediadora fue integrada por la Cruz Roja Internacional, la Iglesia Católica, el Ministerio Público, los bomberos y 1 o 2 elementos más que hasta ahora no me acuerdo. Sí, claro que sí. Y en esta comisión mediadora, durante 2 ocasiones, en el transcurso de ese hecho sedicioso, hubo 2 entrevistas. 2 veces me entrevisté con el general Murazo. Una cruzando las barricadas, caminando y hasta la plaza, y me encontré con el general Murazo, inclusive pactamos una tregua de 3 horas. Y la segunda vez que nos juntamos por la comisión mediadora fue cuando me capturan. O sea, hubo una comisión mediadora, hubieron 2 fuerzas separadas del desorden del orden, hubo una zona de operaciones establecida por el Ejecutivo por decreto de resolución suprema, estado de emergencia del departamento de Purímac, y hubo una zona dominada por los sediciosos y otra zona dominada por las fuerzas del orden. Al día siguiente, el 2 de enero, en la mañana, se da el segundo enfrentamiento. El segundo enfrentamiento, no el primero ni el único, fue el segundo. Y ahí yo estoy 6 de la mañana en una de las 8 barricadas que teníamos, y en la barricada opuesta comienzan a sonar los disparos ya de enfrentamiento, porque durante toda la noche sonaron como hostigamiento. Y hubo un enfrentamiento en el puente Colonial que yo asumí entonces como un hecho de acción de armas, por eso que al fin, en plena balacera, me desplazo hasta la barricada que estaba siendo atacada o enfrentada, y en ese transcurrir, que me demoró 5 a 10 minutos, ya había terminado el hecho de armas, y ya estaban los cadáveres de los policías en el puente Colonial, y yo, al mando de mi reservista, estoy desplazándome hacia el lugar de los cadáveres, los cuales mando evacuar al hospital. Por supuesto que entonces yo asumí que era un enfrentamiento armado y asumí toda la responsabilidad de aquel enfrentamiento, de aquel hecho de armas. Y digo esto porque al día siguiente el Poder Ejecutivo
Cuando entierran a estos policías, el presidente Alejandro Toledo asiste como principal deudo, porque representaba a la nación. Los deudos principales no eran los familiares, sino era el presidente que representaba a la nación, ¿no?, asistiendo al funeral de los defensores del Estado. Con esto quiero decir que ahí hay una resolución suprema que estableció que fallecieron en acción de armas, no que fueron asesinados. El Ejecutivo reconoció que fallecieron en combate. Yo estaba en la zona de emergencia varios años y he tenido enfrentamientos con miembros de Sendero Luminoso, enfrentamiento armado, fusil contra fusil, y mis patrullas han hecho bajas en gente de Sendero Luminoso, como que esos también han hecho bajas en mi patrulla. Inclusive yo tengo una herida de bala de Sendero Luminoso en la pierna. Pero yo no considero que mis soldados murieron asesinados o los subversivos murieron asesinados. Todos murieron en combate. En una batalla, ya sea pequeña o grande, no hay asesinados, son caídos en acción de armas. Y la rebelión viene del latín bellum, bélico, guerra. Hay un rumor en el fondo, en la zona de los señores periodistas, que no me permite escuchar bien. El latín bellum quiere decir guerra, guerra interna, y en una guerra interna hay dos fuerzas que se enfrentan, hay bajas de combate. Bajas de combate son heridos, prisioneros y muertos. Entonces yo puedo decir que en el Andahuaylazo hubieron como 30, 40 bajas de combate, si contabilizamos los muertos, policías como reservistas, si contabilizamos los prisioneros, no secuestrados, fueron prisioneros, fueron capturados esos policías en su cuartel, y todavía de manera indigna. Y además ellos preferían pasar como damnificados, como secuestrados, que enfrentar el Código Militar Policial, que los hubiera sancionado por entregar una instalación sin resistencia, no cumplir sus roles, etc. Sin embargo, a mí me han sentenciado por secuestrar a gente que no supo defender su cuartel y que fue capturada por gente desarmada, y que tampoco quiso salir porque estaban con inamovilidad, y también era vergonzoso para ellos salir del cuartel. Seguimos con la narración. Una vez de ese segundo enfrentamiento, que yo asumí que era enfrentamiento, en la tarde hay un tercer enfrentamiento, en que los francotiradores eliminan a 2 reservistas, cuyas muertes no han sido averiguadas en todo el proceso judicial. Ahí hago una consideré que ya se estaba desbordando la situación, y por eso, mediante la comisión mediadora, logro una entrevista con el general Murazo y le expreso mi decisión de deponer las armas, o sea, de desistir ya de la sedición o rebelión como me han sentenciado. Por consiguiente, en plena negociación, soy capturado y mi gente, a los días subsiguientes, entrega las armas, y con eso finaliza la rebelión. Ahora, a mí me han procesado y sentenciado por 5 delitos, 1 político y 4 comunes: rebelión, homicidio, secuestro, arrebato de armas y daño, con un enfoque similar a como si yo fuera una especie de retaco o destructor, que me fui a Andahuaylas a matar, a secuestrar, a violar, a destrozar propiedad, a dañar, y de pasadita hacer una rebelión. Entonces, yo considero que eso es injusto, eso no es coherente. Más aún cuando a mis compatriotas reservistas que me han seguido en el juicio, ya una sala del Poder Judicial les ha subsumido todos esos delitos en uno solo, que es el delito político de rebelión. Inclusive la Fiscalía acaba de reconocer que es delito político de rebelión, no solo delito. Solamente a mí me mantienen un criterio diferente al resto de mis reservistas. Y sin embargo, yo mantengo la fe en la justicia peruana. Ahora bien, quiero referirme al enfrentamiento del Puente Colonial, al segundo enfrentamiento donde fallecen 4 policías.
Yo asumí la responsabilidad, porque yo soy el líder de esa rebelión, y asumí la responsabilidad de mi gente. Y por eso soy el primero que entré en prisión y seguramente seré el último. Sin embargo, las pericias balísticas de esos fallecidos demuestran que fueron todos baleados por la espalda. De los cuatro fallecidos policías tienen 6 heridas de bala, 5 por la espalda y una de frente que es de rebote, también vino por la espalda. Además, la Corte Suprema, una sala presidida por el doctor Villastey, absolvió a mis 2 coprocesados, porque de los 170 reservistas, etnocaceristas, que estamos presos por el Andahuaylazo, han sido absueltos ya todos los acusados de homicidio. Y a mí, que soy el único que no disparé un solo tiro porque no tuve necesidad, yo era el jefe, no disparé nunca un solo tiro, estaba robado en autos. A mí me han puesto de coautor en solitario, o sea, soy un coautor que no tengo coautores, y no disparé. Y así estoy siendo sentenciado y procesado y encarcelado por un homicidio no cometido. Eso quiere decir de que luego de 10 años de proceso, no se determina hasta ahora quiénes mataron a los 4 policías en el enfrentamiento del puente colonial del 1 de enero de 2005, porque todos los etnocaceristas, reservistas han sido absueltos y el único que queda, el suscrito, estoy coautor con nadie y encima sin haber disparado un solo tiro. Entonces, esto me conlleva a sostener que el Poder Judicial no ha podido determinar quiénes mataron a los policías, pero sí ha determinado que los etnocaceristas no fuimos. Entonces yo aplico la lógica, y eso quiere decir que si las fuerzas del desorden no eliminaron a los policías y estos tampoco se suicidaron, solo y únicamente queda la posibilidad que los autores hayan sido las fuerzas del orden. No sé quién, la policía, el ejército, no lo sé, pero solamente queda esa posibilidad, razón por la cual es el único proceso que, según entiendo, en que hay cargos de homicidio y secuestro, no se hizo la reconstrucción de los hechos pese a mi pedido y por lo cual me expulsaban de las audiencias y pese al pedido de los mismos peritos de la policía que verificaron eso. Entonces yo llamo eso crimen de Estado, análogo a lo que ocurrió en la época de la marcha de los 4 suyos, en que el candidato Toledo se le achaca la muerte de los 6 trabajadores del Banco de la Nación, él tiene que fugar a Argentina, y después se descubrió que el CIN de Montesinos los había dinamitado. Y eso era un crimen de Estado. Entonces, algo análogo sucede en Andahuaylas. Todos los etnocaceristas han sido absueltos de homicidio. Yo, coautor en solitario y sin haber disparado un solo tiro. Entonces, yo considero de que en Andahuaylas cometimos un solo delito, un solo y único delito en el cual están contemplados, inmersos, todo el resto de hechos, incluido las acciones de armas, que yo asumí responsabilidad, pero ahora descubro que por nosotros fue un enfrentamiento, pero por el otro lado fue un homicidio por la espalda por partes de las mismas fuerzas del Estado con sus propios defensores. Agradezco que me hayan escuchado y he terminado mi... Bien, tome asiento, por favor. Sí. Andahuaylas, 2 de enero de 2005, 7 de la mañana, 4 policías muertos. 10 años después, sale a la luz un informe de criminalística policial elaborado en base a los cadáveres de los agentes, que arroja un resultado sorprendente. Las balas que mataron a los 4 policías no vinieron desde la masa humanista que las víctimas tenían al frente. Más bien, les llegaron desde atrás, de arriba hacia abajo y de una larga distancia. Sobre el río Chupao está este puente llamado Puente Colonial, que es donde cayeron abatidos
los 4 policías en el famoso Andahuaylazo, exactamente en este lugar. Los policías apuntaban hacia allá, porque allá, a 3 cuadras, estaban las huestes de Antauro Humala. Las balas que mataron a estos policías no vinieron desde acá, sino desde este cerro, donde habrían estado escondidos francotiradores. La gente que estaba en el Cerro Guayhuaca eran los francotiradores de las fuerzas especiales, apostados ahí por Otto Gibovich, que era en ese entonces también director de la flamante escuela de francotiradores. Armados con 1 centímetro, con una tiza, con el dictamen pericial y también con la voz de un experto en balística forense, hoy vamos a reconstruir con un maniquí cómo ingresaron y cómo salieron los proyectiles que ese día mataron a los 4 policías en el llamado Andahuaylazo. El mayor de la policía en retiro, José Vázquez, no sabe el tema que hoy queremos escudriñar con él. Le hemos pedido que lea por primera vez una pericia que hasta hoy no conocía. Vamos a imaginarnos en primera instancia que este es el cuerpo del capitán Cahuana Pacheco Carlos. Según la pericia, el balazo que mató al capitán le vino de atrás hacia adelante. Le ingresó a 14 centímetros por debajo de la manga de su prenda policial, le atravesó el brazo y le perforó el tórax, comprometiendo pulmones e hígado. Este proyectil, de acuerdo a la pericia, indica que es de calibre 7.62, producido por un AKM que generalmente usa la policía, también el ejército. El teniente de la policía Luis Chávez Vázquez, de 29 años, fue el segundo en morir. Todos vimos su cuerpo recibiendo el balazo del llamado Centinela. Pero según la propia pericia de la policía, esa bala se le quedó atorada en el chaleco antibalas. La bala asesina fue otra que le entró de lleno por la izquierda y desde atrás. Vamos a poder deducir nosotros si ligeramente inclinamos y proyectamos el orificio de salida con el orificio de ingreso, tendríamos esta trayectoria de arriba a abajo. La bala al teniente le ingresa por el lado izquierdo aquí, ¿sí?, pero le sale por el lado derecho. Entonces ese proyectil ha venido en esta situación, de aquí, de este lado, así. Mayor, ahora imaginemos que este es el cuerpo del suboficial Ricardo Rivera Fernández, que también murió aquel día. El suboficial Ricardo Rivera, de 41 años, recibió un balazo desde la izquierda, también de arriba hacia abajo y sin características, también de corta distancia. ¿No? Aquí. Esto, por ahí habría entrado la bala. Aquí sí, aquí 4 centímetros del borde escapular. Ok, y el orificio 2... lo ubicamos aquí. Si colocamos esto como referencia, entonces tiene una trayectoria de arriba hacia abajo. Igual suerte corrió el suboficial Abelardo Cerrón, de 39 años, muerto de 2 balazos, que también le llegaron desde atrás cuando miraba atento al frente. O sea, ingresó por acá y salió por acá. ¿Significa que la bala le vino de abajo? No, la forma del orificio es ovalado y cuando es ovalado quiere decir que no ha sido disparado en forma recta. O sea que este hombre no es que le hayan disparado de abajo, sino que este hombre estaba en esta posición. Inclinado, se agazapaba de repente. Tenemos de atrás ligeramente adelante, sí, lateralmente podría haber sido. O sea, lateralmente. Lateral. Desde atrás. Sí, Lo agarraron por la espalda también. Prácticamente sí, ha sido en forma lateral. Al final de su explicación, nuestro experto llega a una conclusión. Los han sorprendido. No ha sido un enfrentamiento como debía haber suscitado, ¿no? Porque no es un enfrentamiento que se haya visto uno con otro para dispararse frente a frente, no. Los han agarrado desapercibidos, de repente está descuidado, ¿no? Nosotros le pedimos al general Otto Gibovich que diera su versión sobre estos hechos. Él ha preferido no hacerlo, pero él reiteradas veces ha sostenido que los francotiradores a su mando llegaron después de los hechos
en Andahuaylas, después de las muertes de estas 6 personas, incluyendo los 4 policías. Pero Fabricio Escajadillo fue a Andahuaylas y esto fue lo que encontró.